Yo una vez vi, yo estaba donde mi abuelo es brujo, y yo vi que mi abuelo mató la gallina, lo mató y cogió su sangre, y con la gallina cocinaron. O sea, ellos hicieron un pacto ahí con esa sangre. Si fue con la intención de hacer el pacto, sí, claro, porque está. hicieron hasta fiesta. Exacto. Se bebieron la sangre. Se bebieron la sangre y se comieron la carne. Mira, ahora que tú dices así, había un jueguito que yo jugaba cuando chiquita y que tu papá fue al campo, sí. Mató el becerro, sí. Se llevó el cuchillo, sí. Mató el becerro, sí. Se bebió la sangre, sí. Eso era un pacto. Yo oí eso. Sí, pues ese jueguito era un pacto, porque eso me vino a mí así a colación. Mira cómo los niños cantaban o jugaban eso sin la sabiduría de lo que estaban haciendo. Dios te bendiga, seguimos aquí con la enseñanza como en los días de Noé, y hoy vamos a estar hablando acerca de la contaminación del ADN, que fue uno de los factores principales de por qué Dios destruyó en aquellos tiempos esa generación, y también la va a destruir ahora. Anteriormente el mundo, o lo que era como mundo en ese entonces, se contaminó, y vamos a leer en Génesis 6 para ver qué pasó con la creación que Dios había hecho, una creación sin contaminación. Porque Satanás siempre ha querido sentarse en el trono, refiriéndose en el cuerpo del hombre, que es el trono de Dios, porque sabemos que Dios habita dentro del hombre. Y otra de las cosas importantes es que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y que el ADN de nosotros simboliza precisamente el nombre de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Ponerse él precisamente en el trono del hombre, y vemos como desde los inicios de la tierra él ha intentado hacer una variación de lo que son los cromosomas, el ADN y el cuerpo y la genética humana, incluyendo la genética y la epigenética. Hoy vamos a hablar de la contaminación del ADN. Si tú te das cuenta, incluso el ADN, si tú te das cuenta, va relacionado con ¿quién? Con Adán, que es la humanidad, la primera humanidad, pero se refiere a Adán realmente. ADN también va relacionado al nombre de Adán. Génesis 6. Del 4 en adelante. El 4, sí, el 4 nada más. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Amén. Sí. Así mismo. Entonces vimos aquí, me da un momentito, se acabó otra vez, que habían gigantes en la tierra, ok, en aquellos días, y también después que se allegaron a los hijos de las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Es decir, habían gigantes. No fue que los gigantes de por sí nacieron de los humanos, sino que ya ellos existían, esos gigantes. Los eruditos dicen que estos gigantes pues eran como mezcla de demonios, ángeles caídos, y que vinieron y se juntaron con los hijos de Dios, refiriéndose al asiento que nosotros tenemos de Dios, a la creación pura. Y ellos, como eran pues nefilín o ángeles caídos, como se le dice, se allegaron y empezaron a contaminar el ADN de la creación de Dios. Déjalo así porque que hay un problemita ahí. Entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Incluso creo que de los últimos gigantes que quedaron
que estaban ubicados en la tierra de Canaán. Estos 5 gigantes que menciona la Biblia, David termina de matar a los últimos. David y sus valientes, porque nada más no fue David que mató a un gigante. Los valientes de David también mataron muchos gigantes. Vamos a ver, eso detonó el mundo espiritual para que Dios dijera, ya no voy a contender más con el hombre. Eso fue lo que trajo como el pomo de la destrucción. Esa fue la última gota que en la copa de Dios, para él entonces exterminar esa raza completa, porque estamos hablando de que había una contaminación tal que hasta el templo de Dios, que era lo que Satanás siempre ha querido ocupar, ya también fue contaminado. Y esa misma contaminación va a ocurrir y está ocurriendo en estos tiempos. ¿Cómo podemos ver esa contaminación? ¿Quién me dice? En estos últimos tiempos. Exacto. Porque ahora también hay contaminación con relación a la liga de ADN que hay. La prostitución. Sí, es mucho más fuerte que la prostitución. La prostitución contamina, claro, el ADN. Pero ahora estamos hablando de la mezcla que hay. Porque acuérdate que los ángeles caídos o los gigantes que existían en ese tiempo, que se dice que son los Nefilín, se juntaron ¿con quién? Con los hijos de Dios, y ellos también procrearon ¿qué? Híbridos. Eso fue lo que pasó en ese entonces, que hubo una creación de personas que no eran puras. Yo, por ejemplo, a mí me pasó un caso. Hace años atrás yo daba clase de enseñanza y había un muchacho que siempre iba a esa clase, y cuando él se sentaba, yo veía que sus ojos cambiaban y la niña del ojo se le volvía el ojo completo. Era como de repente que se le iban así agrandando. Y yo me quedaba como así mirándolo, y él me decía, a mí me gusta venir a tu clase porque tú, como que yo daba una enseñanza, y él me decía, tú ten lo tuyo. Pero yo entendía que él no era humano. Es decir, no era una persona normal, realmente no era una persona normal, porque a él se le cambiaban los ojos y lo ponía grandote. Y él me hablaba de muchas cosas raras, de extraterrestres, y me hablaba de muchas cosas que yo en ese tiempo no lo entendía. Yo sabía que sí, pero como en la forma en que él me lo decía, yo decía, este tipo está loco. Pero ya después uno sigue entendiendo la mezcla que hay y que va a haber, porque como en los días de Noé tiene que acontecer todo, y en ese tiempo hubo una mezcla, una desformación de la raza humana, y ahora también está aconteciendo. Hay muchos híbridos entre nosotros, que usted no lo vea, no lo reconozca, pero sí hay híbridos entre nosotros. Hay gente que no son humanas en total. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, está, como dice Daniel, el libro de Daniel, la mezcla del barro con el hierro. Sabemos que en tiempos anteriores, porque las cosas pues se repiten en varios tiempos, en tiempos anteriores eso se refería a un imperio, al imperio romano mezclado con otro imperio, pero ahora nosotros podemos certificar que la mezcla del barro con el hierro no es un imperio, sino que es la inteligencia artificial, la robótica, y todo lo que está surgiendo en estos tiempos está ligado con ¿qué? Con el ser humano. ¿Qué es el barro? Con el ser humano. Nosotros incluso vemos la película de Lucy. La película de Lucy proyecta que la mentalidad del humano tú la puedes introducir en una computadora, es decir, llevar la inteligencia humana a una computadora y que eso se preserve allí, y luego como instalársela después de la computadora, instalársela a un humano. Pero eso lo estamos viendo. Por ejemplo, a mí me ha preguntado el internet, ¿tú quieres que tus mensajes, es decir, esto que yo hago por aquí, lo podemos usar, la robótica?
Me han preguntado y yo le he dicho que no. Porque si yo doy aquí un mensaje y después usted lo ve en el internet, va a decir que yo lo copié del internet, el mensaje. Eso fue lo que yo pensé. Pero vemos que sí. Tú buscas ahora mismo, le dicen a la gente, usted quiere un sermón, no tiene que estudiar la Biblia. Usted le dice al robot Ajá, usted le dice al robot que le prepare un mensaje y el robot se lo va a preparar. Las películas siempre te van a traer lo que está ocurriendo o por donde están conduciendo al mundo. Por ejemplo, hace muchos años nosotros veíamos Terminator, que era con relación a la robótica. También vimos una película donde estaban, por ejemplo, los cajeros automáticos antes de existir. Y ya después, al poco tiempo, vimos cajeros automáticos por todas las partes. Es decir, las películas siempre van a proyectar hacia dónde el mundo, es decir, lo que dirigen el mundo, quieren llevarlo. La corriente de este mundo de la que habla Pablo. Por ejemplo, la copa, que eso se hace cada 4 años, ahí te hacen una escenografía, ahí te hacen una escenografía de lo que va a ocurrir dentro de los próximos 4 años. Por ejemplo, la última que ellos hicieron, ellos presentaron los extraterrestres. Y hemos visto en estos días cómo estaban, de que venían unos extraterrestres, que venía una nave con qué sé yo cuántos tripulantes. Como digo yo, ¿cómo usted sabe cuántos tripulantes tiene esa nave? Si eso es en el aire que está. Pero es una estupidez uno creer en esa tontería. Oye, que viene como con 5.000 tripulantes. ¿Cómo tú lo sabes? Que viene como con 5.000 tripulantes. Hay veces que yo veía películas que yo decía, pero eso no existe, y en pocos años yo lo veía. Exacto. Y yo decía, pero eso yo lo vi en la película y mira, está aquí, para mí que no existía. Exacto. Pero en unos años más adelante Exacto, tú lo veías. Por ejemplo, a mí me pasó algo hace como 3 o 4 años. El ángel que siempre me lleva y me enseña cosas en el mundo espiritual, él me llevó a un pináculo, me llevó a un lugar alto y me empezó a mostrar mucho mundo, es decir, civilizaciones más bien. Él me mostró muchas civilizaciones, cómo fueron pasando, y me llevó al futuro, a la civilización del futuro. Cuando yo llegué ahí, que yo le pregunté, ¿y esta ciudad? Porque yo la desconocía, las otras civilizaciones yo pude identificarla, pero cuando él me lleva allí, yo le pregunté a él, ¿y este lugar qué es? Yo podía ver los carros en el aire, edificios sumamente altos y de cristales, y se veían, las personas éramos diferentes en ese entonces, y vestían como con la ropa como si fuera de matriz, pero como plástica, así, pegada así, como una ropa de plástica entera, así era que la gente vestía, y los vehículos eran en el aire, y había mucha promiscuidad, y él me dijo, esta es la ciudad más promiscua del mundo entero. Luego yo vi a Qatar, una de las ciudades que esa zona, por ahí, pero hay muchas ciudades, han hecho varias ciudades por ahí, que cuando yo la vi, yo dije, wow, pero esta fue la ciudad que yo vi en mis sueños, es decir, que a mí me llevaron, yo no la había visto, y estaba en ese tiempo, estaba en construcción, pero la edificación, la maqueta que yo la pude ver, yo vi que era la misma ciudad que a mí ya me había mostrado que esa era la última ciudad y la ciudad más promiscua, que era la última civilización. Pero me llama a la atención porque hace poco yo estaba scrolleando y vi una mujer vestida con la misma ropa que yo vi en ese entonces, que todo el mundo estaba vestido y la gente se quedaba así mirándola, pero yo entendí inmediatamente que era un experimento social. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo o la Agenda 2030 no te tira las cosas de una vez, sino que ellos hacen un experimento social para ver cómo las personas van captando este tipo de cosas. Y la tipa caminaba como un robot, así como
como extraño y con esa ropa así y todo el mundo se quedaba mirándola. Y yo dije, wow, pero mira, ya la ropa está en el mercado. Es decir, lo que viene prontamente para este mundo, que ya es lo que le va a poner el pomo a la exterminación de la tierra, es por la contaminación del ADN. Porque Satanás lo que quiere es montarse, sentarse en el trono de Dios. Y eso es precisamente también de lo que habla Daniel. Podríamos discernir que cuando habla que el anticristo se querrá centrar en el trono de Dios y hacer algo abominable a la presencia de Dios, podríamos también entender que eso es parte de eso. Aunque sea algo político también que se pueda manifestar, pero también podemos discernirlo como la parte de sentarse en el trono de Dios, traer la abominación desoladora dentro de la vida del hombre, porque él lo que está buscando también es la adoración, aunque sea una parte política, pero también lo podemos llevar en el plano de la vida espiritual del ser humano. Amén. Vamos a ir a Génesis 9, del 4 al 6. Puede leerlo. Dice aquí, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada por imagen de Dios. Es hecho el hombre, mas vosotros fructificáis. Amén. Amén. Ok. Aquí vemos, mira qué pasa en esta lectura, oye. Pero carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis. Este es el mandato que se le da a Noé cuando sale del arca. Y Dios hace pacto con este hombre. Y las instrucciones que se le habían dado a Adán, esas instrucciones cambian inmediatamente. Y Dios le empieza a dar este tipo de instrucciones a Noé. ¿Por qué? Porque el hombre estaba cometiendo este delito. Estaba comiendo la carne con su vida. Su sangre. Por ejemplo, tenemos los vampiros, que la gente podría decir no existen los vampiros. Pero las películas precisamente te presentan vampiros. Y vemos cómo los vampiros son muertos con una estaca, no pueden ver la luz del sol. Hay muchas escenas que podríamos ver el asunto vampírico, que comen carne, que beben sangre. ¿Por qué Dios dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis? Porque ciertamente demandaré de la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre y de mano del varón su hermano derramaré la vida del hombre. Está hablando de que también habían personas que comían humano y bebían sangre de humano. Ahora lo podemos ver, hay mucha gente que hace sacrificio, come bebé, se bebe la sangre de los bebés, de las doncellas. Habla. Le quería hacer una pregunta, pastora, y mi pregunta es, ¿cómo tú te das cuenta que esa persona, o sea, ejemplo, las personas vampiras, como le dije del sueño los otros días, que hay personas que se me acercan, que yo siento como que me absorben? ¿Son gente vampiro? Esa parte ahí uno le dice vampiro energético, porque cuando te absorben tu energía, lo que tú eres, tu esencia, te dan como dolor de cuerpo, cansancio, un agotamiento. Son personas que te absorben tu esencia, lo que tú eres. Aquí estamos hablando ahora, por ejemplo, de esas personas que propiamente hacen sacrificio de humano y beben su sangre, aparte también de que comen animales con su sangre, pero lo hacen con una intención para hacerlo. Dime, Isabel, quiero escuchar.
Yo digo, pastora, que así también como en las películas y en los muñequitos, las personas siempre le quieren dar un mensaje a lo que lo están viendo. También Dios siempre le ha querido dar un mensaje a sus hijos. Vamos a decir como en Jeremías, vamos a decir como en Isaías, en varios libros de la Biblia que mucha gente, vamos a decir como Juan también cuando vio el anticristo, cuando vio todo eso no hubiera sucedido en el momento, pero ya eso ya está revelado aquí en la Biblia. Entonces vemos que en las películas a veces hay cosas que todavía no existen, pero con el tiempo se cumplen. Así mismo también cuando Dios aquí permite que se escriba aquí, aunque todavía no está ocurrido, pero tarde o temprano se cumple. Exacto, que tú decías también. Diciendo yo que bueno, casi el 100% de esas películas que se promocionan son proyectos, porque yo no quería decirlo, lo voy a tener que decir aquí, son proyectos Illuminati, porque esa gente son las que están detrás de Hollywood, por ejemplo. Esas personas de Hollywood, esos grandes magnates, son gente que son Illuminati. Por eso es que ellos son los que proyectan todo lo que va a suceder, porque los Illuminati son ellos mismos los que están controlando el mundo. Por eso es que ellos primeramente promocionan lo que van a promocionar en las películas, ¿verdad? Y entonces con el tiempo usted lo ve que se manifiesta, porque primeramente ellos le entran en la cabeza a la persona cuando una gente mira, y lo van acostumbrando a ver esas películas, que ya llega un tiempo que cuando ellos sacan eso a la luz, ya ellos lo ven como una cosa normal. Pero eso es un monopolio, vamos a ponerlo así. Sí. Yo una vez estaba en la casa de una señora y había una parte en que ella le enseñó un muñequito a su hija. Entonces ella me decía, aunque los niños están acostumbrados a ver muñequitos, no hay que dejarlo verlos todos los muñequitos, porque hay muñequitos que le enseñan malas cosas. ¿Por qué? Porque había un lado azul del niño, pero también había un lado rosado. En pocas palabras le está queriendo instruir al niño que si tú quieres ser hembra, tú puedes ser hembra, si tú quieres ser varón, tú puedes ser varón. Es como ahora hay aquí, que Dios, la misma palabra dice que varón y hembra lo creó Dios, pero mucha gente se intercambia, lo que son hembras quieren ser varón. Entonces eso era lo todo eso es parte de la deformación que hay de la genética y de los cambios que están en el mundo, que a Dios realmente nada de esto le agrada, y por eso también vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, por la sodomía que había y que también existe en estos tiempos. Ciertamente hay una distorsión mental del hombre, porque la contaminación empieza desde la mente. Es decir, hay un sistema errado, es lo que ha llevado a la contaminación del mundo completo. Como decíamos ahorita, que la misma creación está gimiendo a una, porque que todo está distorsionado. Todo, vemos hasta incluso animales, yo he visto animales del mismo sexo teniendo relaciones sexuales. Entonces el asunto está feo, porque todo el mundo está totalmente distorsionado. Entonces, hablando aquí de esto con relación a la carne, mira cómo Jesús dice que comamos de su carne, pero sin embargo hay un mandato aquí donde se le dice que no podemos comer de la carne del hombre. ¿Por qué nosotros podemos entonces comer de la carne de Cristo? Porque en Cristo, a través de la carne de Cristo, es donde está abolido el pecado. Cuando tú comes de la carne de Cristo, tú te haces uno con Él. Por eso es que aquí dice, tú no puedes comer la carne ni puedes beber la sangre de un ser humano, porque tú te haces uno con ese ser humano, y esa es la vida de esa persona. Si tú te la comes y te la bebes, tú te estás haciendo uno con esa persona que tú mataste. Qué pecador. Que también es pecador. Sin embargo, Jesús, en Cristo, Él te dice, come mi carne, y ahí es donde entramos en pacto con Jesús. Esto lo hacían para entrar en pacto con entidades demoníacas. Por eso ellos comían la carne y bebían la sangre, tanto del animal como del ser humano. Ellos lo hacían con la intención de entrar en pacto demoníaco
con entidades demoníacas. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé, que se estaban casando y dándose en casamiento, era porque ellos a través de la sangre y de la carne hacían el pacto con las entidades demoníacas. Yo una vez yo estaba donde mi abuelo es brujo, y yo vi que mi abuelo mató la gallina, lo mató y cogió su sangre. Y con la gallina cocinaron. O sea, ellos hicieron un pacto ahí con esa sangre. Si fue con la intención de hacer el pacto, Sí, claro. porque hicieron hasta fiesta. Exacto. Se bebieron la sangre. Se bebieron la sangre y se comieron la carne. Mira, ahora que tú dices así, había un jueguito que yo jugaba cuando chiquita y que tu papá fue al campo, sí. Mató el becerro, sí. Se llevó el cuchillo, sí. Mató el becerro, sí. Se bebió la sangre, sí. Eso era un pacto. Yo oí eso. Sí, pues ese jueguito era un pacto, porque eso me vino a mí así a colación. Mira cómo los niños cantaban o jugaban eso sin la sabiduría de lo que estaban haciendo. Sí, aparte de que él hacía eso, también hacían con un asopao y lo ponían en algo, como que le pasaban encima y después le daban a comer a todo el que estaba ahí. Le pasaban por encima, Sí, como con la falda. Le pasaban así. Así, es verdad, sí, yo también literal. llegué a ver eso. Le pasaban por encima y después era que lo repartían. Lo ponían Wow. como en una hoja como de víveres. Ajá, de plátano, una Sí. hoja de plátano, y después todo el mundo comía de eso. Y sabrá Dios, porque de seguro que tenían que hacer alguna oración para hacer ese tipo de ritos, de rituales. Y eso lo estamos viendo. ¿Tú quieres decir algo? Por eso es que nosotros tenemos que renunciar, porque a veces nosotros comemos cosas desde niños inconscientemente, y son pactos que hacen Yo la familia. comía porque yo no tenía conocimiento. Exacto. Entonces por eso nosotros inconscientemente, en un tiempo atrás, participamos de eso, sin el conocimiento, mire como te dijo, sobre ese jueguito que jugaban los niños. Yo creo que yo mismo jugué con eso, con ese jueguito. Y eso era inconscientemente, por eso es que tenemos que poner a renunciar a nuestra familia. Yo no tengo hijos, pero gracias a Dios mi generación va a venir ya nueva, pero a todos esos niños que están en su casa, también a las personas adultas que llegaron a ver esos actos y lo comieron inconscientemente, tienen que renunciar, porque entraron en pacto sin darse cuenta. Así mismo, mira, muchas cosas extrañas ocurren que realmente uno no la entiende, pero cuando el Espíritu Santo de Dios pues la va trayendo a colación y nos va dando el entendimiento, pues uno tiene que renunciar a todo eso. El enemigo te hace ver que es algo sencillo. Normal. Es algo normal, es algo sencillo y tú lo haces. Y, por ejemplo, el jueguito se ve sencillo, pero exacto, no es un juego es sencillo, es un pacto que se está haciendo. Muy fuerte lo que se acaba de declarar aquí en esta noche. Entonces vemos con todo esto cómo Satanás siempre quiere tomar el puesto y la posición en el ser humano, porque nosotros, dice aquí, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso no lo debemos de hacer. Dice, el que derramare la sangre de hombre, porque el hombre, su sangre será derramada, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo que la Biblia instituyó en ese momento. Entonces, yo le hablaba ahorita a ustedes de cómo habían vampiros también involucrados, porque una persona inmediatamente beba sangre, se alimente de sangre y de carne de ser humano, pues no es una persona normal. Aparte de que la Biblia dice que no podemos hacerlo, y ahora mismo vemos, oye, la carne más cara que hay en el mercado es la del humano. Y podemos ver por ahí por el internet cómo hay humanos, sí, así como ponen un pollo girando y horneando un pollo, así hay hombres, así girándolo, humanos, y la carne, los platillos son de que carísimos. Espérate. Dime, princesa. Aparte de esa carne y de esas
sangre que usted dice, también el Señor especifica en la Biblia cuáles carnes podemos comer. Exacto. Y cuáles son que no podemos comer. Y tú dirías, pero todo ese alimento, Dios nos dijo que de todo árbol podemos comer, pero hay algunas carnes específicas que no podemos comer. ¿Cuánto más la del hombre? ser humano? La de un ser humano. Porque es imagen de Dios. Y el platillo más caro que actualmente está de carne es la del ser humano. Es decir, todo lo que está aconteciendo ahora, gente caníbal y ese tipo de cosas, Jehová lo aborrece. Y todo eso está cayendo en la copa de la ira de Dios. Ya esto es el colmo. Ya esto es el colmo de lo que está aconteciendo. Y vamos a seguir viendo muchísimas cosas, porque le decía ahorita que Jesús dijo, esta es mi carne que por vosotros es partido, este es mi cuerpo. La única carne y el único cuerpo que no tiene contaminación ni relación con el pecado y que vino a erradicar precisamente el pecado de la humanidad, se llama la sangre y el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde entramos en pacto con Yeshua, cuando nosotros podemos comer su carne y su sangre, porque él, por medio de él, abolió el pecado en él mismo, y por medio de él también nosotros podemos ser libres. Así vemos cómo unificamos una enseñanza con otra de por qué Dios en los tiempos de Noé dio nuevas instrucciones a Noé. Porque estas instrucciones no se le dieron a Adán. Porque cuando a Adán se le dieron instrucciones, él podía comer de todas las aves y se le dijo que comiera de todo y que subyugara todo. Pero sin embargo, ya en el tiempo de Noé, luego y a Moisés también se le dicen los animales que pueden comer y los animales que no pueden comer. Pero específicamente a Noé se le dice, no te comas el animal con su sangre. Entonces, al momento de yo comerme un pollo, yo tengo que saber si ese pollo está jugado. El cristiano tiene que saber cómo se está comiendo un pollo. Aquí nosotros no podemos comer una carne a la ligera. Tienen que ser pollo que le hayan sacado la sangre, pollo degollado, como decía mi mamá cuando nos mandaba a la pollera, que se lo den degollado. La carne que nosotros comemos no la podemos consumir ahogada. Entonces, al momento de usted ir a una pollera, ir a un sitio a consumir carne, porque sabemos que, por ejemplo, la carne de vaca, la de cerdo y otras carnes que la gente consume, pues son animales degollados por esta obligación, pero las aves suelen asfixiarla, suelen matarla de un golpe, y así no la podemos comer, asfixiada no. La sangre tiene que ser derramada, porque es la vida del animal o es la vida del ser humano. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahorita que no hemos podido terminar el tema de lo vampírico. Vemos, por ejemplo, en el tiempo de Débora, que Sísara dice que Jael lo mató con una estaca en la cabeza. ¿Por qué? Si tú te pones a analizar y tú lees la lectura, tú vas a ver que dice que los elementos del cielo se movieron porque había una guerra astral y había una guerra cósmica. No fue una guerra sencilla la de esta mujer, no fue cualquier cosa. Es que se movieron las constelaciones en ese día de ese pleito, y el pleito fue de noche, y el lugar donde fue el pleito incluso fue en el monte de la transfiguración. Eso me llama mucho la atención, porque en el mismo monte donde Jesús fue transfigurado, fue en el monte que hubo el pleito en el tiempo de Débora y Sífora. Y si tú te das cuenta, ¿por qué razón ese pleito fue ahí y fue de noche? Es porque con lo que ellos peleaban eran entidades demoníacas que se transfiguraban durante la noche. Y cuando el pleito arreció, dice las escrituras que Sísara sale corriendo. ¿Por qué? Porque ya el día estaba llegando. Porque si usted está en medio de un pleito y usted es un guerrero,
usted va a salir corriendo de que para acostarse en una cama porque el sol le está por salir. Y la mamá desesperada porque Sísara no llegaba. Y él en el camino entra a la casa de Jael. ¿Y cómo Jael lo mata? Le da un vaso de leche. El único animal que bebe leche y bebe sangre es el murciélago, que es relacionado con el vampiro. Y cómo ella le da leche. El vampiro es mamífero. Le da leche, él cae en el sueño porque ya este día no puede salir a la batalla porque tiene que esperar a la noche para poder salir. ¿Y qué hace Sísara? Le lacera la sien y lo mata. ¿Por qué no lo mató por otro lado? ¿Por qué no lo envenenó? No, le traspasa la sien y lo mata. Porque realmente era un vampiro. Y se transfiguraban en ese monte donde Jesús fue. Era un punto estratégico donde podía ocurrir ese tipo de transfiguraciones, porque ya Jesús, después que muere y resucita, ya está transfigurado, pero en vida él fue transfigurado en ese mismo lugar. Cuando yo entendí todo eso, wow, es terrible lo que está pasando. Entonces vemos cómo Jehová manda a matar. Oye, Jehová decía, mátenlo a todito. Porque yo escucho gente que a veces dice, ¿y por qué Jehová mandó a matar a los cananeos? ¿Y por qué Jehová mandó a matar a los amorreos? Es que no eran personas normales, eran híbridos. No eran personas como tú y como yo. No eran hijos de Dios. Estamos hablando que eran descendientes de otra raza. Hija de perdición. Descendientes de otra raza. Que por esa gente Cristo no murió en la cruz del Calvario, porque Él muere en la cruz del Calvario por sus hijos. Todo el que le recibe es hijo de Dios, ¿entiende? Entonces Él muere en la cruz del Calvario por lo que son sus hijos, y ahí es donde entra el asunto de la contaminación, de por qué en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé, Dios está guardando, preservando. Vamos a ir al tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Dios está preservando una raza. Pero en el tiempo también de Sodoma y Gomorra, Dios está preservando una raza, que es la raza humana. Por eso es que dice la Biblia que Jesús viene a hacer una nueva naturaleza y una nueva raza en Él. Entonces, cuando nosotros comemos y bebemos la carne de Cristo, entramos en pacto con Él, entramos en el nuevo nacimiento. Entonces dice las Escrituras que nosotros tenemos una nueva naturaleza y una nueva raza en Cristo Jesús. Y todo es un asunto de ADN. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot no estaban contaminadas, no habían estado con varones, pero también ellas eran puras. Pero ¿qué pasa con ella? Ellas cometieron un error con agotarse con su papá. Y de ahí también sale una situación. ¿Por qué? Porque ellos hicieron insectos. Y todo ese tipo de cosas Dios lo fue eliminando. Porque es que Dios no quería ese tipo de cosas. Porque mató, y ellas tenían esa mentalidad, aunque estaban puras, pero tenían esa mentalidad de Sodoma y Gomorra. Y por eso también cometieron ese pecado. Y eso lo seguimos viendo a través de los tiempos. Yo creo que vamos a dejar este estudio hasta aquí. Amén. Está muy interesante. Pero ya luego seguimos hablando acerca de esto, porque sí, pueden hablar, Isabel. Porque mucha gente no profundiza en esa parte de los hijos de Lot, de las hijas de Lot. ¿Por qué no lo profundizan? Bueno, por ejemplo, los hijos de Lot son los amonitas. Ahora mismo no, pero están ahí. Los hijos, por ejemplo, son los asiáticos. Y son estudios que realmente, tú sabes, son históricos. Pero los asiáticos, por ejemplo, los chinos, los japoneses, los coreanos, que son gente que se parecen, ellos son de esa raza propiamente. Entonces, más adelante vamos a seguir hablando acerca de Levítico 7:26 para poder terminar este tema. Amén.
Vamos a ver qué dice en el libro de Levítico 7:26 con relación a esto. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni de ave ni de bestias. ¿Eh? 17 días ahora. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel, Pero perdón, el 7:26, vuelve y léelo, porque me falta una parte. dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de ave ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre Del su pueblo, pueblo. exacto. Entonces 17, El 10. 17 días. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Por la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida en la sangre, de la vida de la sangre de la carne está. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. En la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Aquí vemos por qué la sangre de Cristo hace expiación, porque ya había un plan y un propósito eterno en Dios para que la sangre de Cristo fuera la única que pudiera hacer una expiación al ser humano. Después ninguna persona podía hacer expiación bebiendo la sangre de un humano, buscando perdón de pecado a través de matar o beber sangre de otra persona. Ahí es donde está también el error de las prácticas, por ejemplo, de los cananeos, de los amorreos, de los amonitas, amonitas son los descendientes de la ciudad de Lot. Y todas esas personas o razas que Dios mandó a exterminar en ese tiempo, porque yo a veces escucho personas que dicen, ay, pero ¿y por qué Jehová mataba a tanta gente? ¿Por qué Dios mata? Es que no eran humanos normales. Dios los mandó a matar porque estaban haciendo práctica que Él no mandó que hicieran. Entonces, hay una ley, lo leímos ahorita, que cada quien tenía que pagar. Tú matabas a un ser humano, tú tenías que morir como murió ese ser humano. Está, por ejemplo, la ley del camaleón, que es ojo por ojo y diente por diente. Entonces, eso pasa. Ellos comían humanos, mataban humanos. Entonces, a ellos, su justicia de ellos era morir como ellos lo hacían. Dios mandaba a exterminar a todo un pueblo. Y lo vemos, por ejemplo, con Saúl, con David, con Samuel, con Josué, con el mismo Moisés. Cuando Jehová mandaba a matar un pueblo, Él decía, acábenlo todito, porque que no eran gente normales. Tenían que matarlo y eran personas que trabajaban contraproducentemente contra la ley de Dios. Pero sin embargo, también, por ejemplo, vemos la historia del libro de Ruth, que Ruth era descendiente de los amonitas, o de esa gente que son familia de los hijos de Lot. Pero sin embargo, el plan de Dios se extendió mucho más allá, porque Dios tuvo misericordia de él, de esa raza. Y Ruth salió de esa descendencia y le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella renunció a los dioses, renunció a todo lo que estaba allí. Dios le estaba dando la oportunidad a esas personas también que se arrepintieran, pero no todo el mundo toma la oportunidad, pero la oportunidad está ahí. Entonces cada persona, Dios le da la oportunidad para ellos arrepentirse. Es como los otros días yo estaba viendo la historia de Moisés cuando Dios hizo que la tierra se tragara a Coré. Dios le estaba dando una oportunidad para que ellos se arrepintieran. Y ellos al revés, ellos huyeron. Exacto. Huyeron. Y aparte de que huyeron, cuando Coré se iba a caer, él la empujó primero a la mujer.
Esa es la... Y después fue que él se cayó. Y yo me quedé, mire la maldad. Ya, esa es la película, ¿verdad que sí? Sí. Porque la Biblia no lo narra así, pero realmente, ¿qué te digo? Sí, Dios le da la oportunidad al hombre todos los días que tú despiertas, Dios le está dando la oportunidad al hombre de arrepentimiento. Amén, y podemos ver que la misericordia de Dios es grande. Y podemos ver que también el Señor siempre, a la gracia de Dios siempre ha estado. Y podemos ver, dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también en la antigüedad podemos ver también, por ejemplo, la viuda de Sarepta, ella era gentil, ella era de otro pueblo, pero el Señor fue precisamente a esa persona en específica, dando a entender de que esa mujer tenía temor de Dios. Entonces todo aquel que tiene el temor de Dios, que prefiere renunciar a esos dioses paganos, prefiere renunciar al mundo, entonces Dios tiene misericordia y lo recibe como hijo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos ver de que la misericordia de Dios siempre ha estado. Dios primeramente le da, antes de que acontezca algo, primeramente le avisa. Por ejemplo, Caín, cuando iba a matar a Abel, le dijo primeramente: el pecado está a la puerta. Él advirtió: si tú quieres entrar por la puerta, tú cometes el pecado y te puedes perder. Pero el Señor siempre está dispuesto a ayudar a todo el mundo. El Señor siempre está dispuesto a que la persona reconozca. Por eso Ruth fue que dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth rechazó esa costumbre que tenían, esos dioses que tenían en ese pueblo pagano, y prefirió irse con el verdadero Dios, que es Dios. Exacto. Entonces acontece algo muy importante con el tema de la redención de Cristo, y es que Cristo viene a redimir la humanidad, viene a redimir el hombre del pecado. Anteriormente estábamos hablando de la nueva naturaleza en Cristo. ¿Qué pasa? Que Cristo, o Ruth más bien, es la bisabuela de David. Es decir, descendencia directa, viene la descendencia de Cristo por allí. Sabemos que Cristo no vino por voluntad de humano, pero vemos cómo Dios le da la oportunidad a toda la creación que se convierta. Dios le da la oportunidad al malo, al bueno, a la generación de Caín, a la generación de que sea. Cuando usted viene a los pies de Cristo y verdaderamente usted quiere a Dios, aunque usted sea una serpiente dentro de usted, usted tiene la oportunidad de ser una nueva naturaleza en Cristo. Y eso lo vamos a ver por completo dentro de poco, porque es parte del propósito y el plan de redención de la tierra completa. Dios viene a redimir la creación completa, tanto del humano como la creación de todas las cosas. Ahí ya entonces habrá una nueva raza y todo será en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oye, como dice aquí: porque la vida de la carne es la sangre, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Solamente en Cristo Jesús tú vas a poder encontrar el perdón de pecado. Cuando Dios expió en la cruz del Calvario, a través de su sangre, hizo la expiación más bien a la humanidad. El plan fue de redención para todo. La sangre se derramó en la tierra y hasta hoy esa sangre sigue fluyendo y sigue gimiendo por toda la humanidad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Y nos vemos en una próxima. Amén. Síguenos para más contenido como este.